Privilegio conversar esta noche en nuestra emisión estelar con el presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Patricio Monegro. Ya se ha puesto, ya usted es José Patricio. Felicidades. Don Cavada, muchísimas gracias. De verdad que te agradezco mucho poder conversar sobre esta experiencia ya pasada, hacer como una especie de remembranzas. Que siempre es bueno. Remembranzas. Siempre he estado por preguntarte, ¿cómo se te metió el bichito de involucrarte en esto? Que es un dolor de cabeza. Le he dicho que está bajado de peso con toda la dinámica porque son muchos meses, más de un año, preparando esta cita deportiva. Mira, la cosa empezó, no te voy a mentir. Ajá. Un día casualmente estábamos, sabes que yo estoy vinculado al mundo del baloncesto, Sí. y estábamos en una de las ventanas del Mundial que se jugaba en la República Dominicana, que jugábamos contra Canadá. En medio de ese partido me llama el presidente, me dice, mira, ya nosotros, tú sabes que nosotros solicitamos la sede, que nos la concedieron, y ahora hay que crear un comité organizador. A mí me gustaría que tú seas parte del comité organizador. Yo le dije, sí, con muchísimo gusto, no, sin hipocresía, porque a mí me gusta eso. Lo que me sorprendió fue que después, varios días después, me dice, mira, pero como presidente que tú vas. Le digo, ajá. Y así empezó, nos empezamos a involucrar en esto, se conformó el comité. El comité entra después de que el país solicita la sede, o sea, es después que se forma el comité y ahí se conformó, pues llamamos, el mismo presidente creó un equipo, ese equipo muy, de verdad, de muy alto nivel, Felipe Vicini, Carlos Iglesias, Fernando Langa, Mercedes Canalda, Fran Elías Rainieri, más el ministro de Deportes, que en ese momento era Francisco Camacho, hoy es Kelvin Cruz, la alcaldesa Carolina Mejía, el agente fiduciario, que era Andrés Van der Hoor, José Manuel Ramos, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, que es Garibaldi Bautista. Pues ese grupo, de verdad que empezamos en esto, que fue un viaje que nos llenó de muchas enseñanzas. En el camino nosotros siempre decíamos, es que República Dominicana es capaz de hacer muchas cosas, vamos a involucrar al país en esto, y eso fue una de las grandes cosas que nosotros logramos. Yo creo también que en tu caso particular, también era un mensaje bonito, sobre todo para mostrar de dónde venías como joven, devenido después reportero, abogado, diácono, jugador de baloncesto, de ese barrio, mostrarle también al resto de la juventud que se puede nacer en humildad y lograr llegar a posiciones claves al punto de organizar unos juegos para todos en el país y en Centroamérica. Mira, sí, y para mí es tan reconfortante saber que vengo de Cristo Rey, que la gente de Cristo Rey, que una gente de Cristo Rey ha podido desarrollarse. Fundamentalmente ha sido la herramienta para uno romper ese círculo que ha sido el estudio. Desde pequeño mi familia se empeñó mucho en estudiar y además también las buenas amistades, también eso ayudó mucho, pero el que en Cristo Rey, porque estamos hablando ahora como Negro, pero Cristo Rey es un barrio como muchos de los barrios que está lleno de gente valiosa, pero que quizá la mayoría no tienen lo que yo tuve, una oportunidad. Yo tuve una oportunidad porque como el señor Camilo conocí a Rafael Herrera, conociendo a Rafael Herrera pude entrar al listín, ahí pude desarrollarme como periodista, pero muchos jóvenes que tienen mucho talento, que tienen mucho potencial, quizás no tienen esa oportunidad. Y yo creo que, por eso tú lo ves ahora en el deporte, claro. Muchos de esos atletas vienen también de extractos muy humildes, muy pobres, y el deporte le permite, le da la oportunidad del despegue. ¿Cuántos no tienen esa oportunidad? Muchos más que los que vemos. Claro. Lo mismo ocurre en los barrios. ¿Cuántos no tienen la oportunidad que yo tuve? Muchísimos, pero que tienen talento, que tienen... Entonces, yo creo que debemos ver esto y enfocarnos en generar las oportunidades para que podamos tener un país donde la gente pueda desarrollarse, pueda ascender socialmente.
Así es. En lo personal, ¿qué enseñanza te deja organizar estos Juegos Centroamericanos? Que los dominicanos somos capaces de hacer cualquier cosa cuando nos unimos. Amén. Los dominicanos somos muy apasionados y cuando ponemos esa pasión para dividirnos, nos dividimos bien. Bien dividido. Bien dividido. Para la historia. Para la historia. Pero cuando ponemos esa pasión para hacer cosas grandes, lo logramos. Mira, estos Juegos Centroamericanos del Caribe lograron trascender a nivel mundial. Acá habían gente que a nivel olímpico, de las Olimpiadas Mundiales, que se asombraban de lo que nosotros estábamos mostrándoles al mundo, de lo que algunos decían que nosotros estábamos en capacidad, yo creo que exagerando un poco, Sí. pero decían que estábamos en capacidad de montar unas Olimpiadas, por lo que ellos vieron, pero no solamente el comité organizador, esto no lo montó el comité organizador le tocó pues comandar las tropas, Claro. pero esto lo montó el pueblo dominicano, todas las instituciones públicas, privadas, del oficialismo, de la oposición, de partidos políticos, organizaciones sociales, todos se integraron en esto y qué orgullosos nos sentimos nosotros de los dominicanos. Y qué satisfacción cuando del extranjero llamaban muchos dominicanos para manifestar qué orgullosos se sentían por lo que estaban viendo, que hacíamos aquí en el país y que era una manifestación de dominicanidad. Por cierto, hablando de unir a los dominicanos, papel importante y creo que ustedes lo subrayaron y lo destacaron sobremanera, los voluntarios. ¿Cómo se involucran? ¿Son voluntarios de verdad? Había una surrapita. Yo recuerdo, hago la pregunta y yo sé la respuesta, pero él la va a dar. Una vez estando en Ágora Mall, viene nuestra querida amiga que tú habías buscado para eso. Elizabeth Mena. Elizabeth Mena, bella, un beso para ella y felicidades por su trabajo. Comenzaba con una lista a buscar los primeros voluntarios allí, en medio de una feria que se estaba haciendo de Ágora Mall. No era de mentirita, no era, mira, yo te estoy, no, es voluntario. Y así llegaron a tener ¿cuántos? Bueno, se inscribieron 10.200 personas para ser voluntarios. Finalmente utilizamos 3.000 y tantos de voluntarios. Y eso y además también mucha de la presión, porque todo el mundo quería participar, no había espacio para todos. Tú reclutas una cantidad para escoger, para poder seleccionar. Y de verdad que el tema este del voluntariado fue muy agradable, porque tú veías gente, participaron alrededor de 390 voluntarios que vinieron del extranjero, provenientes de 38 países. Muchos dominicanos que vivían, sus hijos vivían en el extranjero, hicieron coincidir sus vacaciones con los Juegos para venir aquí a la República Dominicana a ser voluntarios. De verdad que es una de las experiencias extraordinarias, no es fácil. Por eso te decía, la logística de estos Juegos es algo impresionante. Tú tenías que hacer manejar, que se anclaran alrededor de 2.000 militares para el tema de la seguridad, 3.000 y pico de voluntarios, 600 y pico de choferes, 1.000 y pico de fuerzas de trabajo, y que todos estuviéramos trabajando de manera conjunta para poder atender todas las necesidades. Eran 57, 56 eventos internacionales simultáneos que estaban produciendo aquí en la República Dominicana, porque cada competencia de por sí era un gran evento. Claro. Y todas simultáneamente. Ahora, en el caso de la Villa Centroamericana, la que alojó a los deportistas, a muchos de los entrenadores, etcétera, ¿cuál fue el concepto, la dinámica entre el sector privado, el sector público? ¿Quién se queda ahora con esos apartamentos? Cuéntanos un poquito. Mira, eso fue un afortunado invento del gobierno dominicano, de hacer un acuerdo con un promotor, un constructor privado, para que un proyecto que estaba realizando privado, esos apartamentos tienen sus dueños, están vendidos. Están vendidos y todo, sí. Tienen sus dueños. Pues usufructuarlo por un año, porque la villa se utilizó 2 meses, pero había que prepararlo. O sea, nosotros teníamos que tenerla ya la villa desde un año. Usufructuar la villa por un año, generar unos espacios especiales para la villa, a cambio. Por ejemplo, el dueño del apartamento, ¿qué va a ganar? Digo, bueno, yo estoy comprando un apartamento nuevo, me lo van a usar. ¿Qué yo gano? Bueno, los aire acondicionados se los vamos a dejar a los dueños del apartamento.
el promotor, el contratista, el que construyó los apartamentos, tenía una tasa preferencial, el gobierno cubría parte del costo financiero del uso de ese proyecto. Y realmente el gobierno estuvo invirtiendo entre un 15 y un 20% de lo que hubiera invertido si tuviera que hacer todo eso. Eso es un proyecto y es una modalidad que muchos otros países han venido a observar, porque ese es el impedimento mayor que tienen muchos países de hacer eventos como estos, es justamente la villa. Y esa es una alternativa. La gente quedó loca. No, yo vi a deportistas que subían en sus redes todo, de que iban al manicure, que iban, aparte del restaurante que ustedes le montaron allí, o sea, una carpa con una variedad de comida. Eso lo exigía el comité organizador, Centro Caribe Sport, cómo cuidar la dieta de cada uno de los deportistas, Sí, mira, los gustos. Mira, la alimentación de los atletas en una villa es algo muy delicado. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier alimento te puede dar un positivo en dopaje. Sí. Entonces, tú te comes un pollo con una cantidad de hormonas que te saca y te sale un dopaje. Claro. Entonces te descalifican. O sea, es complicado. Además, República Dominicana tiene... ¿Cuál es la espina dorsal de la economía dominicana? El turismo. Entonces Claro. nosotros teníamos... Eso se convirtió en el principal hotel del país, porque era el contacto que iba a tener la gente, la alimentación de primer nivel, la hostelería dentro de la villa también de primerísimo nivel. Eso fue uno de esos grandes aportes que se le hizo a la República Dominicana. Por eso tú veías cómo esos atletas, ellos mismos de manera espontánea, generaban contenidos sobre la República Dominicana, sobre la villa, pero sobre el país, sobre los diferentes escenarios. Así es. Lo otro es toda la infraestructura deportiva que se recuperó esencialmente para realizar los juegos. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo se mantiene eso en el tiempo? Mira, ese es el gran reto que tiene el gobierno, preservar esa inversión, generar los mecanismos para preservar esas instalaciones de primer nivel. Muchas de ellas están a nivel olímpico. Oye, yo fui a lo de voleibol, que es espectacular, lo de taekwondo de Luisito Pie, que lo visité con él, me decía, mira, nosotros tenemos aquí hasta un sauna, tenemos un baño de vapor, que no existe en muchos lugares importantes, y ahí está para competir. La recuperación de las piscinas es una cosa... Y la pista, nosotros tenemos la pista más moderna del mundo en la actualidad. La más moderna del mundo, solamente como esa es la que se usó en París, en las Olimpiadas de París, y esa misma pista es la que va a utilizar Estados Unidos en las Olimpiadas de Los Ángeles. Eso tenemos nosotros aquí en la República Dominicana, pero si no le damos uso y si no le damos mantenimiento, sería un desastre. Claro. Sería un desastre nosotros no aprovechar mucho. Y hay que usarlo. Hay que empezar a generar eventos internacionales. Nosotros promovimos mucho el concepto del turismo deportivo, sí, para que la gente venga aquí. Y se hizo el trabajo de proyección de la República Dominicana. Ahora lo que hay que aprovecharlo. Mira, tú que vives mucho en el mundo de la comunicación, nosotros que estamos permanentemente en eso, el alcance de los Juegos Centroamericanos del Caribe rompieron todos los hitos de cualquier evento de este tipo en toda su historia. 1.085 millones de personas fueron alcanzadas por los Juegos Centroamericanos del Caribe a nivel digital. 1 billón, o sea 1.000 millones, exacto. 85 millones de personas fueron alcanzados por contenido de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Que eso tiene un costo, según la empresa Brand 24, nosotros hacíamos las mediciones, Brand 24, que es la principal empresa de monitoreo de sentimientos en el mundo digital. Eso tendría, la inversión que tú tendrías que hacer para intentar lograr un alcance, intentar lograr ese alcance, no necesariamente lograrlo. Claro. Para tú intentar lograr ese alcance sería 125 millones de dólares. Madre mía. República Dominicana, que es un país turístico, ha obtenido en promoción el equivalente a 125 millones de dólares, según la empresa Brand 24, que es una empresa a nivel de monitoreo global. Pero interacciones, tuvo más de 10 millones de interacciones, de menciones. Alcance 1 billón
No, no, de personas. eso es para la historia. Y yo le sumo a eso, yo creo que eso no lo paga nada, o sea, lo que le aportó al país como imagen, estos Juegos Centroamericanos no tiene parangón, pero lo que le aportó a la felicidad, a la paz social, a la tranquilidad, a la buena convivencia, no hubo un escándalo, se llenaron los estadios, los lugares para ver los juegos, la gente aplaudía hasta los que no conocía, fuimos unos anfitriones como pocos en el área y eso habla mucho de nosotros. La gente, a veces vivir en una isla nos pone un poquito complicado porque no sabemos y al final sí, somos bien vistos, somos bien reconocidos y debemos cuidar eso desde nuestras instalaciones, nuestro comportamiento en estas lides deportivas y lo demostramos. No, y lo que tú dices, somos muy bien vistos. Sí. O sea, lo que comentaban toda esta dirigencia deportiva internacional, olímpica. Aquí estuvo el presidente de la Federación Mundial de Gimnasia, que dijo que ahí se podía montar un evento olímpico en ese pabellón de gimnasia. Aquí estuvieron también el vicepresidente de la World Athletic, a nivel, que es el organismo mundial de atletismo. Estaba la presidenta de tenis de mesa, habían 7 miembros COI del Comité Olímpico Internacional aquí en la República Dominicana y todos tenían el mismo comentario. Nunca habían visto un evento de este nivel montado con la calidad con lo que lo montó la República Dominicana. Qué orgullosos nos sentimos nosotros los dominicanos de mostrarle al mundo que somos capaces de hacer grandes cosas. Pero eso solamente es posible cuando trabajamos juntos, cuando no nos dividimos. Y en este caso, eso fue un gran esfuerzo que nosotros hicimos, de que 11 millones de personas se sintieran como efectivamente se sintieron, anfitriones de 6.200 atletas, la mayor cantidad de atletas en cualquier tipo de evento en este continente. 53 modalidades deportivas y que alrededor de 4.000 entre técnicos, árbitros, ese tipo de cosas. Tuvimos aquí en la República Dominicana, atendiéndolo, y durante 16 días convirtiendo a la República Dominicana, Santo Domingo, en el Centro Deportivo Global. Por último, yo sé que al final no es tu responsabilidad ni del comité organizador el tema de los resultados en medallas y al final los juegos se cuantifican en medallas. Satisfecho con las medallas que obtuvo República Dominicana, digo el total, y esto es bueno saberlo, una cosa es la posición en la que quedamos, que se mide por el oro, otra la cantidad total. Tenías aspiraciones en algunas modalidades o disciplinas, se quedaron por debajo. De cara al futuro, hay gente que dice, bueno, ¿de qué vale invertir 9.000 millones en infraestructura si a veces no invertimos la tercera parte en el deportista? Mira, como dominicano, uno debe sentirse súper ultra satisfecho por el desempeño de nuestros atletas, el competir en su territorio, competir frente a su familia, competir frente a sus amigos, eso le da un extra. Yo recuerdo que estuve en la cartelera de boxeo y estaba un boxeador que había media grada con su gente del barrio, de Guachupita, de esa zona por ahí. O sea, eso le hace que tú le pongas un extra. Tuvimos 46 medallas de oro. La mayor cantidad de medallas de oro que nosotros habíamos tenido era 35 en el 2002, que no participó Cuba. La mayor cantidad de medallas de oro que nosotros habíamos tenido en Juegos Centroamericanos del Caribe, en los que participaba Cuba, fue San Salvador 2023, que fueron 25, y ahora sacamos 46. O sea, es impresionante. La mayor cantidad de medallas que nosotros habíamos tenido fue también el 2002, que no participó Cuba, obtuvimos 132. Ahora, participando Cuba, obtuvimos 150. Y te digo, menciono que, porque en el 2002 está el asterisco de que no participó Cuba, que es uno de los grandes medallistas a nivel internacional. Cuba, que es una isla pequeña como nosotros, 11 millones, 15 millones de habitantes, quedó en tercer lugar. Sí. O sea, es una potencia deportiva Cuba. Y nosotros como República Dominicana quedamos verdaderamente en una posición privilegiada. Yo creo que eso hay que reconocerlo y ojalá sirva de impulso, de acicate para seguir
apostando por el deporte. El deporte salva. Lo decía Monegro al inicio, ese entusiasmo de salir de un barrio, de proponerte llegar a un evento al que vayan tus amiguitos a aplaudirte, a reconocerte, tu familia, ese ímpetu vale la pena alimentarlo desde el sector público y desde el sector privado. Y para ello debemos participar todos. Y digo todos porque ahora aplaudimos muy bien todo lo que hizo el comité organizador y toda la infraestructura, pero mañana cualquiera raya una pared, hay que cuidar lo que ya hemos logrado porque es con nuestro dinero. Y entonces así habrá más dinero para invertir en los deportistas, para que puedan asistir a otras competencias, validarse ante el mundo y seguir representando y trayendo medallas para nuestro país. Que se repita esta experiencia, que cuando vengan los Panamericanos sea usted el presidente del comité organizador. No. Usted llegó hasta público, aquí. Público. No, porque estas son experiencias que no deben repetirse. Ya. No deben repetirse, primero son muy agotadoras, y segundo, no se puede personalizar. O sea, yo creo que este es un éxito de todos los dominicanos, y ponerle un rostro sería injusto. O sea, a esto hay que ponerle una bandera, no un rostro. Amén. Así las cosas con José Patricio Monegro, presidente o expresidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias. Sus lágrimas han valido la pena.